Buenas tardes, chicos. Soy la doctora Ana Sofía Vázquez. El día de hoy estaré reemplazando al doctor Diego. ¿Me indican, por favor, quién es la delegada o delegado del salón? Hola, Valeria. Buenas tardes. A ver, chicos, activamos la cámara todos, por favor, para iniciar la clase. Valeria, el día de hoy toca lo que es Kawasaki Takayasu, ¿verdad? Sí, doctora. Ya, perfecto. ¿Estamos todos? ¿Falta alguien? ¿Valeria, falta algún alumno? Sí, creo que falta Moisés y Jeff. Ya, Sí, Moisés y Jeff. ya, ok. Los esperamos entonces un par de minutos para iniciar las exposiciones. ¿Quiénes exponen el día de hoy? Moisés y Jeff, brother. Lo que falta conectarse, ¿solo se expone? Son dos grupos, ¿verdad? ¿Quién es el otro grupo? El otro grupo es mi persona, Rojas de la Cruz, y mi compañero que también falta. Ya, entonces los esperamos. Me falta una persona. Doctora, ¿Qué tal les disculpe. dio el examen? Sí, dime. Yo faltó Laura Gutiérrez, me había confundido de link de aula. Ah, ya. Ya, falta una persona. Chicos, ¿qué tal les dio en el examen parcial, el teórico? Sin comentarios. El examen práctico, ¿qué pasó? Se suspendió porque más del 70% se copió o parecía que se había copiado. Ay, chicos, ¿cómo es posible? Pues no se aprovechen, pues, de las herramientas de la tecnología. Si pasan los cursos plagiando, así no van a aprender nada. Bien, me parece que ya estamos todos. Me falta alguien. No, doctora, disculpe, nos metimos a otro link con mi compañero. Ahorita le llamo. Perdón. Ya. ¿Qué grupo quiere exponer primero? El mío, doctora, puede ser el de artritis de Takayasu. Ya, ok, empezamos con Un Takayasu ratito, primero va a entrar mi entonces. compañero Jeff ahorita. Como Ya, sigue sí, lo otro link. esperamos, no se preocupe. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene alguna dificultad para empezar clases presenciales? Yo, doctora, soy de Ya. provincia. Yo también soy Provincia, de provincia, profesor. profesor. Igual forma, doctora. Pero todos tienen las posibilidades de venir a Lima, ¿o no? Buscar cuartos es el problema. Bueno, Profesora, vamos a buscar una vez. en mi caso yo estoy recibiendo terapia para mi pierna. Estoy sufriendo de hernia discal y no puedo salir ni de mi casa por ahora. ¿Hernia discal?
Ujú. ¿De qué nivel? No, bueno, no es una hernia, es una protusión, pero por ahora no puedo caminar, o sea, no puedo salir más de 1 kilómetro más o menos. Me puedo movilizar en mi casa nomás. Por ahora estoy recibiendo terapia. Estoy mejorando, pero todavía no. Ya, ¿has tenido dificultad para Ujú, caminar, disminución de fuerza progresiva de miembros inferiores? ujú, por eso. Yo estaba en Lima, pero no, como mi tratamiento ya no estaba funcionando y no estaba mi familia, me regresé a mi departamento que es ¿Dónde Ica. te, dónde te estás, dónde te estás haciendo ver de la columna? En una clínica, es medicina alternativa, en este caso sonoterapia que me está funcionando. Ya. Bueno, por si acaso, voy a activar mi cámara para que me conozcan. Ya. Bueno, hola con todos. Estoy reemplazando el día de hoy al doctor Diego. Bueno, René, por si acaso, mi papá es cirujano especialista en columna. Si algún día necesitas algún apoyo por ese lado. Ya. Son de los mejores del país, no lo digo yo, lo dice, ni lo dice mi papá, lo dice, lo he escuchado yo de varios médicos, de los cirujanos. Ya. Bueno, chicos, pues creo que estamos todos, así que vamos a empezar. Vamos a empezar con la exposición. ¿Se logra ver, Mantengan todas sus doctora? cámaras. Sí se ve. Todos mantengan por favor sus cámaras prendidas. Voy a apagar la mía yo. Ya. A ver, se observa. Bueno, buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a hablar sobre la arteritis de Takayasu, ¿no? Los integrantes son mi persona, mi compañero Jeff Espinosa, ¿no? Acá como se observa en las primeras imágenes, la primera imagen fue sacada de su cielo. Ahí se observan más o menos la ruptura de algunos vasos o de las ramas principales del arco órtico en la parte de arriba, y otro que va a ser una especie de aplastamiento de los vasos, ¿no? Y también vamos a ver que hay otra imagen que es una angiografía que demuestra más o menos una desconexión de la arteria subclavia, ¿no? Izquierda y la carótida. Ahora, iniciando un poco más con la tabla de contenidos, vamos a ver la definición, epidemiología, fisiopatología. Ahora hablando un poco más sobre sobre la arteritis de Takayasu, ¿por qué el nombre de Takayasu, no? Viene del oftalmólogo japonés que fue Mikito Takayasu, que él descubrió en su paciente en el año 1908 anomalías arteriovenosas a nivel de cuál, a nivel de la retina, ¿no? Y es por eso que recibe bueno, su reconocimiento, su apellido, ¿no? Que va a ser Takayasu. También nos mencionan que la arteritis de Takayasu a lo largo de la historia ha recibido varios nombres, ¿no? Como por ejemplo va a ser el síndrome del arco órtico, porque principalmente, como dije, que era de los grandes vasos, va a ser, por ejemplo, de la aorta, ¿no? Pues va a ser del arco órtico, o te conocía como la enfermedad sin pulso, o te conocía como aortitis idiopática, o te conocía como aortitis estenosante, aortoarteritis y arteriopatía oclusiva, ¿no? También otras lecturas o la definición que nos menciona que es una especie de enfermedad idiopática. ¿Por qué idiopática? Que es de carácter desconocido, ¿no? No se conoce la principal causa, ¿no? Y por eso que menciona que es idiopático, ¿no? Entonces vamos a ver que es una vasculitis granulomatosa idiopática que va, por ejemplo, que va a atacar predominantemente a los grandes vasos, como por ejemplo va a ser la aorta, ¿no? Y sus principales ramas, como vimos en las imágenes de arriba, ¿no? Y va a constituir una de las vasculitis más frecuentes en los niños, ¿no? Y la lectora nos mencionaba que era en los niños menores a 5 años, si mal no recuerdo. Entonces vamos a ver que va a ser como una especie de enfermedad autoinmunitaria, ¿no? De que va a haber una especie de mimetismo, que más adelante en fisiopatología vamos a ver por qué es el mimetismo, ¿no? Principalmente era, si mal no recuerdo, por el HSP, si mal no recuerdo, pero proteína de... Algo por ahí era su nombre, ¿no? Entonces vamos a ver que el sistema inmunitario va a autoatacar a las capas de los grandes vasos, ¿no? Y ahora, recordando también un poco de morfofisiología, vamos a ver que va como los principales vasos que van a ser, por ejemplo, la aorta, y también la arteria pulmonar, el tronco brachiocefálico, que por lo general miden de 10 milímetros a 1 centímetro. eh, Vamos a ver que son arterias elásticas o también conocidas de conducción, ¿no? Y estas de acá son las más grandes que hay.
Vamos a hacer que van a tener sus componentes de la túnica íntima, túnica o capa íntima, túnica media y túnica adventicia, ¿no? Que ahí están sus principales componentes, ¿no? También vamos a hacer lo que los va a separar, que va a ser la lámina elástica interna, la lámina elástica externa, ¿no? Y vamos a ver que principalmente acá va a haber una especie de palabra clave que va a ser la aneurisma, ¿no? Que eso será acá abajo, y vamos a explicar por qué sería el aneurisma. Y ahí también hay otro link que como para refrescar qué son los grandes vasos y cuáles son los tipos de vasos. Ahí pueden entrar a UDocs, hay una especie de resumen, ¿no? Entonces vamos a ver que un aneurisma va a ser un ensanchamiento o un abombamiento más o menos anormal de una parte de la arteria, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a una debilidad de, de alguna de estas capas, ¿no? Que más adelante voy a ver, o bueno, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a ver que va a haber una inflamación y un daño endotelial y esto acá va a producir un engrosamiento de la pared, bueno, formación de trombos, lesiones estenóticas y oclusivas, y también vamos a ver que va a haber una destrucción de las capas musculares y elásticas, ¿no? Esto de acá nos va a producir una dilatación y un aneurisma, como ya les mencioné. Y todo esto de acá, al final, nos van a producir una disfunción orgánica secundaria a una posible isquemia, ¿no? Ahora sí, definiendo un poco más qué es aneurisma y un pseudoaneurisma, que nos va a servir principalmente para los temas posteriores que van a ser, por ejemplo, para cardio, para saber cuáles son las diferencias. Llévense esos datitos, ¿no? Que dice que es aneurisma, es una debilidad de la capa, específicamente de la capa media, ¿no? Que va a producir una dilatación, un ensanchamiento, tanto de la túnica íntima, media y adventicia, ¿no? Como se sabe, que es una especie de chupón, ¿no? De las tres capas. Mientras que un pseudoaneurisma vamos a ver que va a haber una ruptura de la capa íntima y media, como se observa acá en la imagen, y la única que va a aguantar, por así decirlo, va a ser la capa adventicia, no se va a mantener normal, pero como va a haber una extravasación o una salida del flujo sanguíneo ahí, va a producirse como una especie como si te sacaras una especie de ampolla, parecido así. Pero vamos a recordar que un pseudoaneurisma puede evolucionar también a una trombosis y una resolución. Y eso de acá puede ser una, bueno, la trombosis se puede solucionar espontáneamente, ¿no? Vamos a ver que también va a haber una infección y rotura hemorrágica y también la mayor parte bueno, la mayor parte no se presentan síntomas y suelen encontrarse al realizarse pruebas de imagen, ¿no? Como las resonancias, entre otras. Después vamos a ver que también cuando los pseudoaneurismas son sintomáticos, hasta el 95% de los casos puede haber la ruptura de los vasos, ¿no? Y esto acá nos puede producir a un cuadro complicado como la muerte, ¿no? Y dentro, ahora sí, clasificando según las angiografías, los tipos de arteritis de Takayasu, vamos a encontrar ahí todos los 5 tipos, ¿no? Que son, por ejemplo, la de tipo 1, que va a ser principalmente en las ramas del arco aórtico, como se observa acá en la imagen, las ramas del arco aórtico. Después vamos a ver el otro, la de tipo 2A, que va a ser la aorta ascendente, como se observa acá. Y también en la de tipo de 2B va a ser la aorta también ascendente y también el arco aórtico descendente, ¿no? Como se observa acá el descendente y el ascendente. Después vamos a ver, perdón, ascendente y descendente. Luego de ahí también vamos a ver la de tipo 3, que va a ser la aorta torácica, descendente, también la aorta abdominal y las arterias renales, ¿no? Ahora sí, viendo también la de tipo 4, vamos a ver la aorta abdominal también y las aortas renales, como se observa ahí también. Y la de tipo 5, que va a ser la combinación tanto la de tipo 2B y también la de tipo 4, ¿no? Como se observa ahí. Y acá están sus principales ramas de la arteria aorta. Vamos a ver el arco aórtico, la arteria subclavias, también las brachiocefálicas, entre otros, también la carotidia, ¿no? Y ahora hablando un poco más sobre su epidemiología, vamos a ver que la arteritis de Takayasu ha sido reconocida mundialmente y se ha estimado su incidencia global de 2 en 1 millón de personas por año. Y vamos a ver que principalmente en Israel la arteritis de Takayasu va a estar presente en los sefarines, pero no van a estar presentes en los judíos asquenozíes, perdón. Y vamos a ver que, van a ver que la mayor parte de los casos va a ser en mujeres adultas en un 90%, ¿no? Y ahora en los casos de los niños, vamos a ver que va a haber que las diferencias son proporcionales, ¿no? Nos menciona la lectura o el artículo, que eran 6.9 por cada uno, en México 4.3 a 1, en Corea, en Estados Unidos de 3.2 a 1, después en 2.8 a 1 en Turquía, 1.9 en India, 1.7 en Sudáfrica y 1.2 en Israel.
Y ahora vamos a ver también que es más frecuente en qué países, ¿no? Ahí se observa en América Central, América del Sur, África, India y también el lejano Oriente, ¿no? Y vamos a ver que va a haber una edad de inicio, principalmente va a ser en la infancia y va a terminar o puede prolongarse hasta la edad, hasta la edad media, ¿no? Que es más o menos de los 50 a los 60 años. Y va a haber una mayor incidencia de la patología, se da durante la tercera década de la vida, ¿no? Como les mencioné, y también va a haber un doble pico de incidencias en niños de 10 a 15 años y también de 20 a 24 años, y otro pico de incidencia que va a ser en pacientes mujeres, que va a ser de 15 a los 19 años, ¿no? Mi compañero Jeff puede haber continuado. Pero bueno, como fisiopatología, primero hay que tener que entendido que la causa de esta enfermedad, ¿no? Lo que es la arteritis de Takayas, no, no es conocido, ¿no? Y por lo tanto se llama idiopático también. Ahora, pero sin embargo, esto lo realizan en lo que es el complejo leucocitario humano. Complejo leucocitario humano o antígeno leucocitario humano. Ahora, ¿y con qué está asociado esto? Tiene varias, ¿cómo se dice? Varios tipos, ¿no? En lo que se puede asociar, pero esto va a depender de lo que son el origen étnico de los pacientes. Por ejemplo, se tiene acá lo que es el antígeno leucocitario B52, que esto va a presentarse en lo que son pacientes de origen japonés, ¿no? Ahora, esta es la asociación más fuerte que se tiene y la que va a tener peor pronóstico, ¿no? Como saben ahí ya, ¿qué significaría la cruz? Ahora también se tiene lo que es el otro, el HLA B5, ¿no? Que este va a presentarse en lo que son en pacientes de origen asiático o también van a presentarse en mexicanos mestizos. Se tiene también lo que es el HLA A2, el A9 y el B35, que va a presentarse en lo que son en árabes. Ahora también se tiene lo que es el HLA DR4, que lo van a presentar más que todo son de origen norteamericano. Ahora comentando también que se había realizado estudios en pacientes de la India en el cual mostraban que en una radiología había mayor expresión de lo que son clasificantes para factor de necrosis tumoral alfa 308, en el cual van a presentar lo que son pacientes con Takayasu, van a presentar más niveles a comparación de lo que son pacientes control, que son pacientes sanos, ¿no? Ahora, también se tiene que, habían propuesto varias hipótesis, ¿no? Que puede ser una infección por patógeno. Ya. Entonces, habían informado que habían pacientes que habían recibido una vacunación contra gripe y contra hepatitis, y post vacunación habían presentado lo que son la arteritis transitoria en ambos carótidos. Ahora también se tiene lo que es como se ve en la imagen, ¿no? Ahí se tiene que, en sus ramas. Como en la arteritis de aquellas más que todo se presenta lo que son las ramificaciones de cada vaso, más que todo de la aorta. Ahora, habían sospechado también lo que es la tuberculosis. Se había hecho un estudio en un corto con pacientes pediátricos, o sea, niños, en niños que habían presentado Takayasu, en el cual habían que 4 niños de cada 9 ya tenían lo que es tuberculosis antes de que presenten síntomas de lo que son arteritis Takayasu, en el cual por eso también algunos, como se puede decir, que puede intervenir o puede que no, es un tema controvertido respecto al para la tuberculosis, porque habían presentado informes, ¿no? En el cual había una proporción diferente de pacientes con enfermedad de Takayasu. Porque habían pacientes que presentaban Takayasu, presentaban una infección y presentaban una concomitante infección con tuberculosis. O sea, no se podía definir si en realidad era lo que es por micobacteria tuberculosis o era por otra agente, ¿no? También otra propuesta era que había lo que era mimetismo molecular. ¿Cómo? En lo que es, hay una proteína que es proteína micobacteriana, en el cual era de 105 kilodaltos, HSP, que es HSP, es proteína de choque térmico, ¿no? Que es muy similar a una proteína que tenemos nosotros también, que es la proteína humana de 65 kilodaltos, de proteína de choque térmico, en el cual pueden generar lo que es una reacción inmunológica como adherente a lo que son células, a las células dendríticas, ¿no? En el cual también va a traer lo que son presencia de células T reactivas y van a hacer la liberación de lo que son inmunoglobulinas G. Por ejemplo, las células T reactivas van a atacar lo que son estas proteínas también, ¿no? Ya sea de la micobacteriana o de la humana, es igual, son algo, ¿no? Ahora, también se habían hecho lo que es en pacientes con arteritis, que es una biopsia, ¿no? Y se había aislado de esta proteína, lo que es la proteína
humanos de 65 kilodaltons, ¿no? En lo que es en la capa media y también lo que es en la base basal. Siguiente. Bueno, explicando a lo que es su fisiopatología. Bueno, como se tiene aquí, primero se tiene un estímulo no desconocido, ¿no? No se sabe por qué es de carácter idiopático. Y también se tiene lo que es la proteína de choque térmico, lo que es 65 kilodaltons, ya sea la microbacteriana o del mismo organismo, ¿no? Entonces, van a presentarse ante lo que son células dendríticas. Y las células dendríticas que presentan antígeno leucocitario humano expresado en su membrana van a activarse por estos estímulos, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a producir y van a liberar lo que son quimiosinas y van a también liberar lo que son interleucina 8. Ahora, estos van a activar a lo que son los linfocitos CD4, que son los helper. En este lo que está indicando es, por ejemplo, un T helper 1, ¿ya? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer va a fabricar y también va a liberar lo que es factor de necrosis tumoral tipo alfa y también va a liberar interferón tipo gamma, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a producir la diferenciación y además incremento de la función de lo que son de los macrófagos. También va en las células gigantes mononucleares, también va a producir lo que es la coalescencia. ¿Y qué es coalescencia? Esto significa que va a unir a varias de estas células o va a formar un grupo de estos, ¿no? Y por lo tanto, por eso que se le atribuye que es granulomatosa. ¿Por qué? Va a generar lo que es la formación de granulomas. Ahora, también en esto va a haber la liberación de lo que es del VEG. ¿Qué es el VEG? Es el factor de crecimiento derivado de plaquetas y va a producir junto con el PGF, que es el factor de crecimiento de fibroblastos, va a inducir la proliferación de fibroblastos en lo que es en la capa íntima también, ¿no? Ahora, ya teniendo lo que es activado lo que es el macrófago, también va, lo que es el VEG, va a inducir lo que es la nueva formación de neovascularización, como se puede decir, ¿no? Ahora, una vez inducido lo que es el aumento de la función de los macrófagos, estos van a liberar varias citocinas, ¿no? Como es la interleucina 6, interleucina 1, lo que es el MMP, que son las metaloproteinasas, los ROS, que son sustancias reactivas de oxígeno. Estos en conjunto van a generar lo que es daño oxidativo, más que todo lo que es en capa íntima, ¿no? Que la media. Ahora, también va a haber lo que es la liberación de lo que es interleucina 23 por parte de los macrófagos. ¿Y qué van a hacer estos? Por ejemplo, en lo que son las T helper 17, van a inducir lo que es la liberación de interleucina 17. ¿Y qué va a hacer? Esto va a activar lo que son los neutrófilos polimorfonucleares y va a generar también una respuesta inflamatoria, generando también la atracción de las demás células, ¿no? Ahora, como un aporte más general, se tiene en la parte inferior los linfocitos T-CD8, los citotóxicos, ¿no? Que va a trabajar en conjunto también con lo que son las células natural killer y las células gamma activados. ¿Qué van a hacer? Estos van a liberar lo que son perforinas y también van a liberar gramasinas de tipo B. ¿Ya? ¿Y qué van a hacer? Van a provocar más que todo en la tónica íntima la necrosis y apoptosis de lo que son músculo liso, ¿no? En esta capa que se encuentra. Ahora, como también un plus también habían indicado que se encuentran los AAEK, que son los anticuerpos anticélulas endoteliales aórticas, en el cual va a inducir lo que es la activación de células endoteliales y va a ser de carácter citotóxico con liberación de interleucina 1, interleucina 6 y bueno, también como lo liberado el macrófago, ¿no? Va a inducir lo que es el daño endotelial que paulatinamente va a ser más débil la pared vascular. Siguiente. Bueno, muchas gracias por su tiempo prestado. Espero que haya sido eso. Y eso fue todo con respecto a la ratitis de Takayasu. Ya, ok. ¿Algún comentario, aporte, preguntas para los escritores? Ya. Jonathan. Sí, quería saber cuál era la función del BKF en la fisiopatología. No me quedó un poco claro. ¿De cuál podría decir? Del BKF o del BEG, creo. Este era el factor de crecimiento endotelial.
Ya, bueno, esto va a trabajar en conjunto con lo que es el FGB y va a inducir lo que es la proliferación de células de fibroblastos, ¿no? Más que todo en lo que está en la capa íntima. Para la Como lo vamos a ver en angiogénesis, la ¿no? diapositiva. Para la Ajá, también principalmente. angiogénesis y proliferación de fibroblastos. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta? Ya. Bueno. Entonces continuamos con la siguiente exposición. Sí, René. Sí, profesora, yo tenía más para hablar un poco de esto, que como dijo la enfermedad de Takayama, es lo que viene a ser una vasculitis en de lo que viene a ser un vaso de gran calibre, ¿no? A diferencia de lo que van a hablar posteriormente, que es de un vaso de calibre medio, más o menos. Y en este caso estábamos viendo también, como ya explicaron la fisiopatología, referente a una división también en lo que viene a ser la respuesta inmunoinflamatoria, ¿no? Tanto una división destructiva y la proliferativa. En la proliferativa que estaban hablando ya mis compañeros, el BCG y también del factor relacionado con la proliferación de plaquetas, también en este caso, ¿no? Que van a hacer la proliferación en la capa íntima, ¿no? Y esto se da primero en la formación de estos dos factores en la capa media, o sea, una afección de la capa media afectando la capa íntima. Y lo que viene a ser el tema destructivo, y estamos hablando del macrófago secretando las diferentes interleucinas, ¿no? Por lo cual va a estimular los neutrófilos y así se va a hacer que ataque tanto las células de la capa media en este caso, ¿no? Y bueno, esto inicialmente había visto también en microbiología el tema del que estaba relacionado con la disbiosis de lo que viene a ser una microbiota, ¿no? En este caso a nivel gastrointestinal. Y esto va a estimular lo que viene a ser la activación, ¿no? Del complejo mayor de citocompetibilidad, en este caso del tipo 1, ¿no? Y por eso es que se explicaba toda esta fisiopatología que habían comentado mis compañeros. No sé, Muy bien, creo que- René. Muy bien, René. Listo. Entonces ya no hay más preguntas o aportes. Pasamos a la siguiente exposición. Buenas tardes, doctora y compañeros. En esta tarde vamos a exponer sobre la enfermedad de Kawasaki. Los integrantes de este grupo son Laura Gutiérrez Polángel y mi persona, Rojas de la Cruz Ruta Angélica. Siguiente. Siguiente. Definición. La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad febril aguda y vasculitis sistémica de etiología desconocida que va a afectar predominantemente a niños pequeños y a lactantes. Va a ser la principal causa de la enfermedad cardíaca adquirida en niños en América del Norte, Europa y Japón. Además, esta enfermedad se va a presentar aneurisma en las arterias coronarias y puede generar secuelas a largo plazo. Siguiente. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar de los agentes etiológicos. Como ya le había mencionado mi compañera, la enfermedad de Kawasaki es de tipo idiopático, o sea, no sabemos a ciencia cierta cuál es la causa, ¿no? Pero diferentes estudios han mencionado que puede ser por una causa, pues, diversas causas, ¿no? No solo una, sino por muchas causas puede estar causada lo que es la enfermedad de Kawasaki. Entre ellas plantearon diferentes teorías, ¿no? Una de ellas es la teoría viral, donde mencionan que, bueno, o sea, relacionan un virus que tiene una puerta de entrada específicamente por los pulmones y este virus más que nada está relacionado por un proceso de estaciones. ¿Por qué? Porque se observaron en poblaciones, por ejemplo en Japón mencionaban que la enfermedad de Kawasaki estaba presente o bueno, tenía más incidencia en las estaciones de verano e invierno, mientras que en Estados Unidos tenía más presencia en verano y primavera, ¿no? Y de esta manera, por estas dos relaciones, ellos asociaron que había un virus que, como ya mencioné, entraba por la vía pulmonar y que era estacional, o sea, dependía de cada estación. Otra teoría fue planteada porque pensaron que era el virus del Epstein-Barr el que desencadenaba lo que era el Kawasaki, ¿no? Pero de igual forma solo se mostraba en niños japoneses, o sea, se asociaba que una persona que presentaba la enfermedad de Kawasaki y a la vez el virus del Epstein-Barr
se observaba que tenían una disminución de anticuerpos del virus del Epstein-Barr en comparación a otras personas que no tenían la enfermedad de Kawasaki. Pero eran casos raros, ¿no? Por eso también se planteaba como una teoría, porque no hay una relación exacta, ¿no? Porque en otros casos no se vio lo mismo, se vio otra cosa diferente. También mencionaron que podría ser un causante el coronavirus, donde mencionaban que los pacientes que tenían la enfermedad de Kawasaki tenían más frecuencia de expulsar, o sea, moco, con restos del virus, mejor dicho, con el virus, ¿no? Pero al igual que con el virus del Epstein-Barr, solo sucedía en ciertas poblaciones, incluso en pocos pacientes, no había una relación directa, se podría decir, porque era uno o dos casos en comparación a los otros casos que no se presentaban. Ahora, también plantearon lo del retrovirus, que consistía, bueno, en caso del retrovirus, lo que se asoció fue su proceso de transcripción inversa en un cultivo de células mononucleares de sangre periférica. O sea, lo que pasó es que cuando ellos realizaron el cultivo de pacientes que tenían la enfermedad de Kawasaki, se observó que dentro de estas células se daba este proceso, ¿no? Que es el proceso de transcripción inversa, por lo que asociaron que un retrovirus sea la posible causa del desencadenamiento de la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Luego tenemos el mimetismo específicamente del virus del hepacivirus. Ahora, lo que mencionaban las teorías eran que cuando entrábamos al proceso de Kawasaki, ya en el proceso agudo, se empezaba a formar o se empezaba a ver una concentración elevada de un péptido, que exactamente no mencionan el nombre del péptido, pero que tenía un epítopo muy similar a lo que era el hepacivirus. Por lo tanto, ellos asociaron que había un mimetismo, o sea, primero entraba el hepacivirus y este se confundía, o bueno, hacía que las células inmunitarias confundieran con esa proteína, digamos así, que se encontraba dentro del cuerpo, ¿no? Y eso desencadenaba todo este proceso. Luego tenemos los polimorfismos de un solo nucleótido, que más adelante lo vamos a ver. En cuanto a la imagen, ya les había mencionado, los agentes etiológicos, por ejemplo, tenemos el retrovirus, el coronavirus, el virus del Epstein-Barr, el superantígeno estafilocócico también, y de toxinas, de las toxinas de igual modo que el viral, era por un ingreso de vía pulmonar, mencionaban que algunas toxinas que contengan ciertos antígenos pueden desencadenar lo mismo, ¿no? Ahora, en el caso genético, vamos a hablar de los polimorfismos de un solo nucleótido, que también lo vamos a ver más adelante, en los cuales tenemos el ITPKC, que si no me equivoco es la 1,4 trifosfato de inositol, 3 quinasa que participa fosforilando el IP3, que también lo vamos a ver más adelante, la vía del CD40, que también lo vamos a ver más adelante. El ITPKC, se me olvidaba, participa en la vía de calcio, que también lo vamos a ver, el ORAT11 también en la vía de calcio. Ahora, otros agentes también es el aumento intestinal, bueno, el aumento de la permeabilidad intestinal. Y otro es la desbiosis, ¿no? Que el compañero antes ya lo estaba mencionando. Con desbiosis nos referimos a que la microbiota de nuestro intestino normalmente es regular o estable, ¿no? No hay una bacteria que se sobreexprese por encima de las demás, sino que es estable. Cuando hablamos de una desbiosis es que una de estas bacterias que se encuentran dentro de nuestro intestino va a empezar a crecer o, claro, va a empezar a proliferar en gran medida, haciendo que se pierda este equilibrio, ¿no? Y por lo tanto fomentando las enfermedades que son características de estas bacterias que normalmente no se encuentran cuando están en equilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los polimorfismos del nucleótido único que influyen en la susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki. Un polimorfismo de nucleótido único es una variación genética que se produce en una sola base del ADN, es decir, que va a haber un cambio de un solo nucleótido por otro.
a pesar de que la enfermedad de Kawasaki se presenta en todo el mundo, hay mayor incidencia en países asiáticos. Esta incidencia va a ser 10 a 20 veces mayor que en América del Norte y en Europa, lo que hace que los niños con ascendencia asiática tengan mayor susceptibilidad a esta enfermedad. De esta manera se puede ver, por ejemplo, que en Japón un niño que tiene un hermano con enfermedad de Kawasaki presenta aún mayor susceptibilidad a la enfermedad. De este modo podemos ver que los polimorfismos de nucleótido único en múltiples genes se van a asociar a una mayor susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, los mecanismos por lo que esto sucede, por lo que se relaciona un polimorfismo de nucleótido único a la enfermedad de Kawasaki, no son tan bien comprendidos hasta ahora y se necesita aún más estudios. Siguiente. Bueno, en la vía de señalización del calcio vamos a ver algunos de estos polimorfismos de nucleótido único. Bueno, primeramente se va a dar la liberación del inositol trifosfato cuando hay una estimulación del receptor de la célula T. Este inositol trifosfato se va a unir a su receptor en el retículo endoplasmático, como vemos en la imagen, y produce la liberación de los depósitos de calcio. El aumento del calcio intracelular produce la translocación del factor nuclear de células T activadas, lo cual va a producir, bueno, este factor nuclear de células T activadas va a producir la síntesis de interleucina 2 y la activación de la célula T. Por otro lado, también el el vaciamiento de los depósitos de calcio produce también la activación de los canales de calcio asociadas a los depósitos dependientes de depósitos, a canales de calcio dependientes de depósitos, SOC channel, como lo vemos, bueno, en inglés, en la imagen. Y esto va a producir la entrada del calcio. Esto también aumenta aún más los niveles de calcio intracelular y esto puede llevar a reacciones inflamatorias e incluso la apoptosis. Pero existe la regulación de esto y esta regulación se da por la ITPKC, que es una sinasa, y esta sinasa va a regular la fosforilación del inositol trifosfato, inositol tetrafosfato. Sin embargo, cuando hay un polimorfismo de nucleótido único en ITPKC, va a haber una disminución de esta molécula, lo cual va a hacer que haya una desregulación, ya que va a haber un aumento, ya que al no haber nadie que convierta el inositol trifosfato en IP4, va a haber mayor cantidad de IP3, o sea, inositol trifosfato, que se va a unir a su receptor, y esto va a aumentar aún más los niveles de calcio intracelular. Y esto nos va a llevar a procesos inflamatorios. Por esto es que el polimorfismo del nucleótido único en ITPKC se ve relacionado con lesiones de las arterias coronarias en la enfermedad de Kawasaki. Otro polimorfismo de nucleótido único encontrado es el polimorfismo que se da en el exón 2 de ORAI1. ORAI1 va a codificar los canales de calcio que se encuentran en la membrana de la célula. Este polimorfismo va a provocar una mayor susceptibilidad a la enfermedad de Kawasaki. Otro polimorfismo que tenemos es el del SLC8A1, el gen que codifica al intercambiador de sodio-calcio. Y este polimorfismo va a dar lugar a una mayor susceptibilidad y formación de aneurismas en la enfermedad de Kawasaki en japoneses. Siguiente. Bueno, también vemos que el polimorfismo de nucleótido único en ITPKC
está también involucrado en la activación y ensamblaje del inflamasoma NLRP3, lo cual provoca también la activación de la caspasa 1 y provoca de que el pro-interleucina 1 beta y pro-interleucina 18 se maduren y se liberen al exterior de la célula, provocando también procesos inflamatorios. Siguiente. También tenemos el polimorfismo de nucleótido único del ligando CD40. El ligando CD40 se encuentra en diversas células como los linfocitos T activados, linfocitos B, monocitos, también se encuentran las plaquetas y también vamos a encontrar el receptor CD40, CD40 ligando en las células presentadoras de antígeno. De esta manera, el CD40L o CD40 ligando está asociado con la supervivencia celular, la activación, la proliferación y la producción de citoquinas. Como sabemos, también, permite el cambio de clase, por ejemplo, en los linfocitos B. Y se ha visto, según estudios, de que en pacientes de enfermedad de Kawasaki hay una mayor expresión de CD40L en células TCD4 y también en plaquetas. Y esto va a hacer de que haya una mayor lesión en las arterias coronarias. Además, el polimorfismo de nucleótido único en pacientes japoneses produce lesiones en arterias coronarias, así como también en pacientes taiwaneses, pero este polimorfismo de nucleótido único no es el mismo. Es diferente en japoneses y en taiwaneses. Sin embargo, produce lo mismo que son las lesiones en arterias coronarias. Siguiente. Ahora vamos a hablar del polimorfismo a nivel de la lectina fijadora de manosa. Primero, vamos a ver qué es la lectina fijadora de manosa. Es una proteína oligomérica dependiente de calcio que participa en la vía de las lectinas, ¿no? Esta proteína se encuentra normalmente en el plasma y cuando interactúa con polisacáridos de ciertos patógenos o bacterias, digámoslo así, activa lo que es la vía de complemento de las lectinas. Ahora, en el caso de la enfermedad de Kawasaki, lo que nos hablan primero es de un polimorfismo o a nivel mejor dicho, un polimorfismo de la lectina fijadora de manosas, en la cual se asocia lo que es las lesiones, si no me equivoco, de carácter arítmicos en relación a la edad. Por ejemplo, si tenemos este polimorfismo, quiere decir que cuantos más edad tengamos, más probabilidad de tener estas arritmias, ¿no? Estas enfermedades relacionadas con la arritmia. Aunque normalmente un factor de riesgo para las arritmias es la edad, pero en este caso va a ser como que un doble, digámoslo así. O sea, vas a tener un mayor riesgo de lo normal para presentar estas arritmias. Otro también nos habla de un polimorfismo, bueno, un polimorfismo, pero a nivel de lo que es el codón 54. En este caso sí hay una asociación directa con lo que es el Kawasaki, porque nos mencionan que pacientes que presentan este polimorfismo o esta variación a nivel del codón 54 van a ser más susceptibles a tener Kawasaki, o sea, van a tener un factor de riesgo plus, se podría decir, para tener la enfermedad de Kawasaki. Ahora, ¿cómo relacionaron esto? Bueno, esto se relacionó más que nada porque primero se encontró en pacientes, ¿no? En pacientes se encontró que había esta variante en el codón. Aparte, se realizó como que un estudio en los ratones, en las cánidas albicans, en donde se encontraron dos tipos de lo que son las lectinas fijadoras de manosa. O sea, normalmente en los humanos tenemos solo un tipo y aparte un gen que codifica esa proteína. Pero en caso de los ratones tienen dos tipos y dos genes, ¿no? Uno que es la lectina fijadora de manosa tipo A y la lectina fijadora de manosa tipo B.
Ahora, en ratones que presentaban la enfermedad de Kawasaki se encontraron estas dos proteínas, o sea, las lectinas fijadoras de manosa, en gran cantidad o en depósitos alrededor de lo que era la arteria coronaria. Pero esta arteria coronaria ya estaba en un proceso necrótico, ¿no? Que es característico de la enfermedad de Kawasaki, que mi compañera le había mencionado anteriormente. O mejor dicho, es el principio de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar del receptor Fc gamma. Bueno, el receptor Fc gamma es un receptor para lo que eran las inmunoglobulinas que están presentes en diversas células, más que nada inmunitarias. Y va a depender del tipo, ¿no? Por ejemplo, el receptor Fc gamma R2A pues está más presente en lo que es las células presentadoras de antígeno, los neutrófilos, también en macrófagos, en las células endoteliales también, si no me equivoco. Otro tipo también hay los receptores Fc gamma tipo 1, que están presentes más que nada en la célula disculpen, es el inmune, no en la célula endotelial como se había mencionado, sino más que nada en neutrófilos, en linfocitos T, linfocitos B y en células presentadoras de antígeno. O sea, hay tres tipos de los cuales van a estar en ciertas células, no van a estar en todas, ¿no? Aunque la mayoría creo que comparten casi las mismas células inmunes, con diferencia de que están en el endotelio o en las plaquetas, por ejemplo, ¿no? Solo hay una variante pequeña, se podría decir. Ahora, ¿cómo funcionan estos receptores Fc gamma? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de una célula presentadora de antígenos que se ve en imagen. Como primer punto, ya les había mencionado que para la activación tiene que unirse a la inmunoglobulina, pero en este caso a una inmunoglobulina que tiene presente el complejo inmune, ¿no? Como se puede ver en el punto 1 de la imagen. Ahora, cuando ocurre esto se da una activación. Esta activación va a generar que una de las proteínas, que es la catrina, empiece a fagocitar o bueno, provoque que el citoplasma de esta célula, que en este caso es la célula presentadora de antígenos, empiece a formar como una boca, digámoslo así, para que todo se devore todo, tanto la inmunoglobulina junto con el complejo inmune y también el receptor, ¿no? O sea, todo se fagocita. Una vez fagocitado, este va a ser transportado al lisosoma. Dentro del lisosoma lo que va a favorecer o lo que va a ocurrir es una degradación, como que descomponer estas en piezas, digámoslo así, para que posteriormente este sea exportado al citoplasma de esta célula y donde se va a dar un proceso de reordenamiento, digámoslo así, que es una, si no me equivoco, se llamaba como presentación cruzada, pero bueno, la presentación cruzada ya es el reordenamiento junto con la expresión de los complejos de inmunocompatibilidad mayor, ya sea de clase 1 o de clase 2, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? En resumen, este receptor lo que provoca es que fagocites un complejo inmune y este complejo inmune se ha presentado en los dos tipos de complejo de inmunocompatibilidad, ya sea de clase 1 o de clase 2, para que puedan activar otras células, ¿no? Las células T o B, digámoslo así. Ahora, ¿qué ocurre en la enfermedad de Kawasaki? En la enfermedad de Kawasaki ocurre que hay un polimorfismo del locus de FCGR2A, que se ve ahí, que este FCGR2A es un gen que codifica el receptor, ¿no? El receptor de inmunoglobulina FS gamma R2A. Ahora, este polimorfismo está asociado más que nada a la resistencia de terapia, porque para recordar, el Kawasaki se trataba por medio de una terapia que consistía en inyectarles de forma intravenosa inmunoglobulina a los pacientes. Esta terapia estaba resultando buena, entre comillas, pero resulta que esta terapia solo afectaba a 30% de los pacientes, porque el resto presentaba una resistencia a esta terapia, ¿no? Ahora, uno de estos factores para presentar esta resistencia frente a esta terapia es un polimorfismo de este receptor. Por lo tanto, los pacientes que tenían este receptor o este polimorfismo de este receptor
eran más resistentes a la terapia, ¿no? Siguiente, por favor. Fisiopatología. Siguiente. Bueno, como vemos aquí, una arteria coronaria normal, como ya sabemos, presenta tres túnicas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima formada por células endoteliales, la túnica media principalmente por células de músculo liso y la adventicia por tejido conectivo laxo. Bueno, durante las primeras 2 semanas de la enfermedad de Kawasaki se va a dar lo que es la arteritis necrotizante. En esta fase se va a dar la infiltración de neutrófilos. Estos neutrófilos van a destruir lo que es la túnica íntima y la túnica media y porciones también de la túnica adventicia. Luego de esto se va a dar lo que es la arteritis crónica subaguda, con la proliferación de miofibroblastos en la luz de la arteria coronaria. En este caso se va a dar la infiltración de lo que son los monocitos, los macrófagos e inmunoglobulinas A, neutrófilos, células TCD8 y células musculares lisas. Los macrófagos, monocitos, células TCD8, estas células van a producir lo que es la interleucina 1 beta, así como también el factor de necrosis tumoral. Esto va a permitir de que haya una proliferación de los miofibroblastos en la luz de la arteria coronaria. Y esto va a hacer de que esta luz cada vez sea más estrecha, produciendo en muchos casos lo que es estenosis y trombosis. También vemos de que en la fase aguda va a haber presencia de alarminas de la familia de proteínas S100, sobre todo las de heterodímeros S100A8, A9 circulantes y S100A12. Estas van a prevalecer, pero solo en pacientes que van a presentar un aneurisma de arteria coronaria gigante. Y lo que va a prevalecer es la elevada concentración de los heterodímeros S100A8, A9. Siguiente. Ahora vamos a hablar del rol de las metaloproteínas en el proceso de la fisiopatología de Kawasaki. Ya, primero hay que definir qué son las metaloproteínas. Las metaloproteínas son enzimas que pertenecen a la familia de las endopeptidasas independientes encargadas de escindir los componentes de la meca. En este caso, estas metaloproteínas actúan en 3 niveles, que lo vamos a hablar, por ejemplo, en un proceso de cicatrización, ¿ya? En el primer nivel vamos a hablar de una inflamación. En este caso, las metaloproteínas actúan destruyendo el MEC dañado. Por ejemplo, si tú te haces una herida, obviamente va a haber como que una región que va a estar dañada, no es la región donde está la herida. Lo que van a hacer las metaloproteínas van a hacer destruir esa región para poder regenerarla después. Luego tenemos la degradación de biofilms. Por ejemplo, si tú te cortas con un cuchillo que tiene óxido, digámoslo así, una ciudad, digamos así, resistentes a ciertos fármacos. Por lo tanto, estas metaloproteínas lo que van a hacer es que se eliminen fácilmente, ¿no? En el segundo nivel van a actuar en la proliferación. O sea, una vez que han destruido la MEC y aparte algunas células, porque también destruyen algunas células para poder reconstruirlas, vamos a fomentar la proliferación. Por ejemplo, si hablamos en un proceso arterial, lo que van a hacer es van a fomentar primero van a destruir obviamente el endotelio, la capa íntima de la arteria, y van a fomentar la proliferación y migración de células endoteliales para que puedan cubrir esta región que ellos mismos han destruido o que ha sido destruido por una herida, ¿no? Por último, tenemos la remodelación. En este caso hablamos de la cicatrización, digamos así. Cuando hay un proceso de
de cicatrización, generalmente hay una acumulación de proteínas que sobrepasan, ¿no?, el límite. Por ejemplo, no sé si alguien ha tenido un traumatismo de hueso, por ejemplo, se ha roto el hueso, que cuando tocan la superficie del hueso que está roto por encima de la piel, de lo que era plana presentan como que una pequeña elevación, como que un pequeño callo dentro de esa herida, ¿no? Entonces lo que hacen las metaloproteínas en este caso es que esa sobreexpresión de esta proteína que está aumentando el tamaño o el grosor del hueso, la eliminarían, ¿no? Por eso es una remodelación. Todo esto con el fin de mantener un equilibrio, se podría decir, porque van a eliminar como que desechos o proteínas que no deberían estar ahí. Ahora, ¿cómo participan estas metaloproteínas en lo que es la enfermedad de Kawasaki? Bueno, en este caso vamos a hablar de dos tipos, disculpen, de metaloproteínas. Entre ellas el MMP3, que degrada componentes de la membrana basal, como ya les había mencionado. Esto más que nada es en el proceso de inflamación, porque ellos degradan esta membrana basal para que se genere nuevamente el endotelio junto con su membrana, no sea la capa íntima como tal. También participa en la proliferación y migración celular, que ya les había comentado. Ahora, estas MMP3 o metaloproteínas 3 son secretadas por linfocitos, células endoteliales, células dendríticas y fibroblastos. Luego tenemos al MMP9 o metaloproteína 9, que también es conocida como gelatinasa beta. Se encarga de degradar el colágeno tipo 1 al tipo 4. Es secretada por las células dendríticas, neutrófilos, macrófagos, mastocitos y fibroblastos y linfocitos. Ahora, ¿cómo actúan en la patología? Bueno, lo que se ha estado viendo es que estas proteínas hacen un proceso inflamatorio y de remodelación continua, o sea, no dejan de destrozar, se podría decir, ese lugar, formando ya el aneurisma, como uno de mis compañeros había mencionado, un aneurisma. Aparte, esto se vio, o mejor dicho, ¿cómo se descubrió esto? Porque cuando realizaron un estudio de sangre a nivel de un paciente que presentaba la enfermedad de Kawasaki, se encontró que tenían estas metaloproteínas exacerbadas, o mejor dicho, claro, exacerbadas, con una concentración elevada, mayor de lo normal. Aparte, como ya les había mencionado, cuando se encontró esto, se asoció más que nada a un aneurisma predominante en arterias coronarias. No sé qué quiere decir. Que estas metaloproteínas se concentraban en lo que es la arteria coronaria, causando el daño que ya les había mencionado, formando así hasta una necrosis que al inicio habíamos hablado, cuando había una migración de neutrófilos, ¿no? Esto se podría decir que estas metaloproteínas ayudaban a la formación de una necrosis por parte de los neutrófilos. Siguiente, por favor. Ahora, el rol de los microRNA. Hay que definir primero qué son los microRNA. Los microRNA constituyen una clase pequeña de RNA internos no codificantes que controlan el trabajo o la expresión de un gen al dirigir su ARN mensajero para que se inhiban o se detengan, ¿no? Eso podemos ver en la imagen que está ahí. Vemos como primero de un precursor de microARN se libera el microARN. Este microARN lo que va a hacer es unirse a una cadena de ARN mensajero que estaba en dirección a un ribosoma para que pueda ser codificado y formar una proteína, ¿no? Cuando se une el microARN a esta cadena de ARN mensajero, va a fomentar que esta no se codifique, bien se elimine o bien se desvía a otra región, pero generalmente se elimina y por lo tanto no hay una codificación, ¿no? Lo que conllevaría que se deje de producir una proteína o bien se elimine la proteína como tal. Ahora, ¿en qué interviene los microARN o cómo forman la fisiopatología de microARN en el Kawasaki? En este caso, en la enfermedad de Kawasaki se ha encontrado una exacerbación también, o sea, una concentración elevada de estos microARN, específicamente del microARN 23A, del 27P y del 223, y por último del 145, ¿no? En este caso, de los dos más estudiados es el 145, quien expresa, bueno, se expresa en gran medida en células vasculares,
promoviendo la proliferación de la célula en la neoíntima. O sea, cuando nuevamente se está formando la íntima por el proceso de regeneración, digámoslo así, porque recuerden de las metaloproteínas que destruyen, en este caso ellos están promoviendo la proliferación para fomentar o formar una nueva íntima de la arteria, ¿no? Aparte también participa en la regulación del factor de crecimiento transformante. También tenemos los microARN 23A, que también se han encontrado en concentraciones elevadas, más que nada en la apoptosis de los cardiomiocitos. Siguiente, por favor. Por último, en fisiopatología vamos a hablar de la miocarditis. Bueno, en este caso nos mencionaban que en el Kawasaki era poco estudiada la miocarditis. O sea, sí había pacientes con miocarditis, pero las personas o los médicos que estudiaban lo dejaban de lado, ¿no? Ahora, esta miocarditis ocurre en la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki y esto se debe a la infiltración excesiva de los neutrófilos, macrófagos, incluso células plaquetarias, que van a producir lo que les había mencionado, una miocarditis, porque cuando se infiltran en lo que viene a ser el endocardio, van a liberar lo que son, no, disculpen, el miocardio, van a liberar lo que son citoquinas preinflamatorias, ¿no? Lo que va a provocar la miocarditis. Ahora, ocurre antes de anomalías en las arterias coronarias. Como ya les había mencionado al inicio mi compañera, antes de la fase aguda de lo que es la enfermedad de Kawasaki, primero se daba una fase o bueno, un proceso donde había una infiltración de neutrófilos en las arterias coronarias que podía conllevar una necrosis, ¿no? Ahora, la miocarditis ocurría antes, o sea, se podría decir que incluso antes de que un paciente sea diagnosticado con Kawasaki, él ya tenía la miocarditis que no, o sea, los estudios no lo relacionaban con Kawasaki. Y ahora, y también mencionaban que esta miocarditis era sin un proceso isquémico. ¿Por qué? Porque se daba antes de anomalías en las arterias coronarias. Porque cuando hablamos de Kawasaki, vamos a hablar de que hay un daño a nivel de las arterias coronarias por un proceso necrotizante, como ya les había mencionado, que va a producir una inflamación. Esto puede conllevar a un estrechamiento de la luz de la arteria, o también mencionaban que podría ser un proceso de formación de trombos, ¿no? Que también pueden generar una obstrucción de lo que es la luz de la arteria coronaria, lo que va a conllevar a una disminución del flujo sanguíneo en el corazón, por lo tanto un proceso isquémico. Pero en este caso la miocarditis no pasaba por eso, ¿no? Porque ocurría antes la anomalía de la arteria coronaria. Ahora, esta miocarditis se asociaba a una fibrosis miocárdica y también a arritmias fatales MPs. Como mi compañero había mencionado al inicio, la enfermedad de Kawasaki es la principal causa de arritmias en niños y bebés, y en el caso de bebés eran fatales, o bueno, generalmente fatales, ¿no? Siguiente, por favor. En esta parte vamos a ver la vía de señalización de interleucina 1. Por medio de experimentos, por ejemplo, en ratones con enfermedad de Kawasaki inducida por extracto de pared celular, vamos a ver, por ejemplo, que va a existir una alta concentración sérica de interleucina 1 beta e interleucina 18. También en pacientes niños con enfermedad de Kawasaki se ha visto esto, y también que hay un aumento de la transcripción de genes relacionados con interleucina 1 y con el inflamasoma NLRP3. Esto nos da a conocer de que hay una relación de la vía de señalización NLRP3 interleucina 1 beta con la enfermedad de Kawasaki. En el modelo de ratón con enfermedad de Kawasaki inducida por extracto de pared celular, por ejemplo, vamos a ver que hay una activación de la caspasa 1, de la interleucina 1 alfa y de la interleucina 1 beta, y esto produce arteritis coronaria, aneurismas, miocarditis y aneurismas de aorta abdominal.
Y esto se va a producir mediante dos señales. Una señal que va a producir el ensamblaje y la activación del inflammasoma NLRP3, como lo vemos en la imagen, que se puede dar, por ejemplo, por especies reactivas de oxígeno, entre otras causas. Y también, y esto va a producir también lo que es la activación de la caspasa 1. Y la otra señal sería el reconocimiento por parte de los receptores de reconocimiento de patrones, a los patrones asociados a moléculas patógenas, que va a producir la producción de la prointerleucina 1 beta y de la prointerleucina 18, mediante la incisión de la caspasa 1 a estas prointerleucinas. Va a producir que la maduración de estas prointerleucinas, y de esta manera se va a liberar la interleucina 1 beta y la interleucina 18. Y justamente estas interleucinas son las que se han encontrado en concentraciones elevadas en esta enfermedad. Siguiente. Además de esto, la interleucina 1 tiene la capacidad de expandirse y promover la diferenciación de células TCD8, y también se ha visto que hay un aumento de las células TCD4 y TCD8 en la circulación, y que hay presencia de células T en capas arteriales de aneurismas coronarios, como lo habíamos visto también en la imagen donde estaba donde les presenté lo que era el vaso con su túnica íntima, media y adventicia, ¿no? Que había una infiltración de estas células T. Por ello es que sí hay una cierta evidencia de que hay una relación de esta vía de señalización de interleucina 1 con lo que es la enfermedad de Kawasaki. Así que las terapias de bloqueo de esta vía serían buenas para esta enfermedad de Kawasaki. Siguiente. El papel del tracto gastrointestinal. Siguiente. Bueno, la barrera intestinal es importante para la salud y la homeostasis, ya que va a evitar la entrada de patógenos y de antígenos circulantes, y hay una unión entre estas células epiteliales, uniones estrechas. Cuando hay una disfunción en esta pared intestinal, va a haber una mayor permeabilidad, y esto se puede ver en la enfermedad de Kawasaki. De esta manera, la enfermedad de Kawasaki también afecta al tracto gastrointestinal. Y se ve, por ejemplo, en los pacientes dolor abdominal, diarrea, vómitos, sobre todo en la fase aguda de la enfermedad. Esto se ha visto en el 60% de los pacientes diagnosticados. Además de esto, también se ha encontrado en los pacientes que hay un aumento de células TCD4 y de macrófagos, y una disminución de células TCD8 en la lámina propia del yeyuno. Siguiente. Bueno, la microbioma intestinal de los pacientes diagnosticados con enfermedad de Kawasaki se caracteriza, según estudios, por la disminución de lactobacilos y por el aumento de estreptococo y estafilococo. Y el lactobacilos, como sabemos, son bacterias probióticas de beneficio para nuestro cuerpo, ya que van a prevenir trastornos diarreicos, van a mejorar la función de la barrera intestinal, modulan la composición de la microbiota intestinal, estimulan las funciones innatas e inmunitarias contra una variedad de infecciones bacterianas. Y vemos, por ejemplo, que en pacientes niños, en un estudio se dio de que estos pacientes habían recibido antibióticos, y luego de recibir también el tratamiento para la enfermedad de Kawasaki, que es inmunoglobulina intravenosa, presentaban resistencia.
Y esto también se puede relacionar de que estos antibióticos pudieron haber afectado a lo que era la microbioma intestinal, disminuyendo aún más lo que son los lactobacilos. Siguiente. Existencia de un eje intestino vascular en la vasculitis por enfermedad de Kawasaki. Bueno, las células epiteliales en el tracto gastrointestinal están unidas por uniones muy estrechas. Estas van a permitir de que, no, lo protejan del ingreso de bacterias o otros patógenos, ¿no? O antígenos. Sin embargo, cuando existe la enfermedad de Kawasaki, bueno, en modelos de ratones y también en humanos que presentan la enfermedad, hay un aumento de lo que es la interleucina 1 beta. El aumento de esta interleucina disminuye lo que son las uniones estrechas en las células epiteliales. De esta manera, la permeabilidad de la barrera del tracto gastrointestinal va a ser mayor. Además de esto, se ve una desregulación de la inmunidad intestinal. Y esto se ve porque hay un aumento de la inmunoglobulina A de células B y también de la inmunoglobulina A secretoras. Cuando disminuye la permeabilidad de este epitelio, se permite la salida de lo que son las inmunoglobulinas A a la circulación sistémica. De esta manera se van a formar complejos en la circulación sistémica, complejos de inmunoglobulina A C3, y esto va a incrementar lo que es la vasculitis coronaria y el aneurisma en la aorta abdominal. Y bueno, esta es la relación que hay entre lo que es el tracto gastrointestinal y el sistema vascular, cómo se afectan ambos en la enfermedad de Kawasaki. Siguiente. Esas son nuestras referencias. Siguiente. Gracias. Bien, muy bien. Muy bien, chicos. Preguntas, aportes. Valeria. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Bueno, prácticamente creo que han mencionado muy bien toda la fisiopatología, así que quería también aportar sobre eso, pero vamos a aportar un poco acerca de la enfermedad en sí y vamos a tener que, como sabemos, va a haber un rato, va a haber más prevalencia entre los 6, o sea, va a haber prevalencia entre los 6 meses a 5 años de edad. Y esto porque sucede, o sea, no sé, en sí puede suceder por varias maneras. O sea, lo que estaba averiguando es que puede suceder porque, a ver, ¿cómo me explico? Disculpe, doctora. Hasta los 6 meses hay lo que es la lactancia exclusiva, ¿no? Y ahí está protegida por la misma madre. Pero ya después de los 6 meses, los mismos niños ya difieren de esta protección y tratan de hacer ello, ¿no? Y además por toda la protección que reciben de sus padres, en sí tampoco es que puedan tener una gran inmunidad, una excelente inmunidad, ¿no? Y bueno, también tenemos lo que son los signos clínicos, que son como por ejemplo la fiebre, las rasmilladuras, hasta la conjuntivitis. Y bueno, ya hablando de la fisiopatología, creo que no dijeron acerca, o bueno, tal vez sí lo dijeron, pero les puedo preguntar también acerca de dónde pueden ocurrir otras dilataciones y aneurismas. Ah, Ruth, Paul. No estoy seguro de la respuesta, productora. Por lo que he leído, menciona que es sistémico, o sea,
puede ocurrir en cualquier lugar, pero predomina obviamente en la arteria carótida. Pero como menciono, es sistémico, puede ocurrir en cualquier lugar. Ya, muy bien. Muy bien, Valeria. Bien, ¿alguien quiere hacer otro aporte? René. Sí, profesora, ahí mi compañero había tocado el tema de las manifestaciones. He visto un tema de que principalmente en lo que viene a ser la enfermedad de Kawasaki, había predominio, como ya lo dijo, de la fiebre, en este caso de una fiebre de alto grado, ¿no? Y también hay otro predominio, una fiebre de origen desconocido, en este caso también lo que vimos en la exposición anterior, y también otras valvulopatías, tanto de gran calibre como de mediano calibre. Pero en este caso, este es una de las primeras manifestaciones y criterios de diagnóstico, ya que existen otros criterios, pero tienen que ir acompañados de esto. Como ya lo dijo mi compañera, el tema de la conjuntivitis, pero esta conjuntivitis es de manera seca, o sea, no hay, por ejemplo, la legaña, el tema de eso. Tampoco hay, el cambio de lo que viene a ser úlceras a nivel oral, también lo que viene a ser máculas a nivel de todo lo que viene a ser tanto la cara como a nivel del tórax, y también unas linfadenopatías, son grandes ganglios linfáticos en este caso. Y para el diagnóstico en este caso sería la fiebre, más otros 3 o 4 más o menos de estas manifestaciones. Si se dan estos, se sospecharía de la enfermedad, ¿no? Y esto sería resultar adicional también lo que viene a ser una revisión en imagen con las pruebas tanto de BCGF y también lo que viene a ser el PCR, en este caso la proteína reactiva C, ¿no? Ese sería mi aporte, profesor. Muy bien, René. Muy bien. Moisés. Sí, doctora, comentando a la pregunta de Valeria, también había visto que también se hacía principalmente, bueno, como ya mencionó, también el compañero puede ser en la arteria carótida, también puede ser en otros vasos por ejemplo, de mediano calibre o de pequeño calibre. Por ejemplo, las de mediano calibre son las conocidas como las de tipo muscular o las de distribución, ¿no? Que por lo general miden de 2 a 10 milímetros, ¿no? Estas es que llevan su principal nombre de cada órgano, puede ser las arterias esplénicas, hepáticas o las renales, ¿no? Agregando eso de ahí. Y también había visto otra especie de tipo de clasificación y síntomas que presentaba. Puede ser alteraciones más o menos, por ejemplo, a nivel de las mucosas, por ejemplo, cuando sus labios se empiezan a quebrar y también aparece una especie de erupciones tipo como si fuese tipo este, granitos que eran una especie de erupciones que eran macropopulares, si mal no recuerdo. Y también para seguir el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki, seguían una especie de algoritmo que era según Nadel y Close, ¿no? Que fue presentado en 1993. Y bueno, de lo que se evaluaba principalmente, que los principales síntomas, ¿no? Que era la fiebre, el exantema, alteraciones de las mucosas, tanto en los labios, también infecciones conjuntivas y también adenopatías, ¿no? Después de eso de ahí descartaban si es que estas de acá eran producidas por ejemplo, por infecciones estereotípicas, perdón, estreptocócicas o también estafilocócicas, ¿no? Te puede ser sarampión o la enfermedad de Stem-Jensen. Entonces, una vez descartado eso de acá, podemos ver si es que puede ser una enfermedad de Kawasaki o no puede ser enfermedad de Kawasaki, ¿no? Después, por consiguiente, si es que no es ninguno de estos de acá, se supone que es o bueno, se tiene la suposición de que es una enfermedad de Kawasaki, ¿no? Entonces ahí proceden a hacer una ecografía, ¿no? Y entonces van a ver si es que en la ecografía está normal, o puede estar anormal, ¿no? Y de ahí van a seguir el tratamiento como por ejemplo la inmunoglobulinas de tipo inter, se me fue el nombre, era IG, ¿no? Inmunoglobulinas intravenosas, ahí está. Ajá, bueno, se le suministra al paciente inmunoglobulinas intravenosa que era más o menos 2 gramos por kilo, y conjuntamente con la aspirina, ¿no? Y si es que el paciente también presentaba complicaciones con la aspirina, se le recetaba también glucocorticoides, si mal no recuerdo, creo que era. Y después de eso, de ahí, bueno, repetían para ver cómo iba nuestro paciente, ¿no? Repetían la ecografía, ¿no? Entonces, y si miraban que la ecografía era normal, se suspendía la aspirina, ¿no? Y entonces ya nuestro paciente ya estaba tratado. Y en tal caso de que nuestro paciente estaba más o menos en periodo de convalescencia, o sea, aún tenía la enfermedad, pero todavía o sea, ya están
recuperándose, ¿no? Entonces van a ver que pueden producirse unas especies de aneurismas gigantes, ¿no? Que eran los aneurismas también, y después puede considerarse también agentes antiplaquetarios, ¿no? Como por ejemplo también la dipridamol y también la prostaciclinas, ¿no? Después vamos a ver que va a continuar con su periodo de convalescencia y de ahí de nuevo se le hace la ecografía, ¿no? Para hacerle su control, ¿no? Muy bien, Moisés. Muy bien. Característico más que nada en los niños, ¿no? Lo que es la lengua en fresa. Muy bien, chicos, muy buena exposición. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? ¿No? Seguro. Bueno, sé que es importante los aportes para el caso clínico. Ya, muy bien, entonces. Bien, chicos, entonces eso terminamos por hoy, entonces, si no hay más aportes, más preguntas. Recuerden que ya se viene su otro examen parcial práctico, así que por favor, recuerden la ética, pues, ¿no? Para tomar examen, para dar un examen, sobre todo virtual. Y esto se está viendo la posibilidad también de empezar ya las clases presenciales, así que vayan tomando las medidas para el reinicio de las clases presenciales. Ya, muy bien, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Ya, la siguiente clase, ya con el doctor Diego. Ya debe indicar ahí la nota y los aportes. Muy bien, chicos, muy buena exposición. Entonces eso sería todo por hoy. Estamos por terminada la clase del día de hoy. Hasta luego, doctora, gracias. Chao, chicos. Doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Doctora, muchas gracias. Doctora, gracias.